Ok, muchísimas gracias. Bueno, darles la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí. Sé que hay bastante expectativa por el curso. Estamos, digamos, a nivel global, a nivel internacional, un poco en el pic de todo el desarrollo de esta tecnología, que no, si bien es cierto, no es algo tan nuevo, digamos, ¿no? Sabiendo que el hidrógeno tiene muchos usos de hace muchas décadas, pero que desde el momento de que buscamos ya un propósito de sostenibilidad con tratar de reducir las emisiones, nuevos métodos de producción de hidrógeno salen, digamos, a la palestra para poder hacer el reemplazo efectivo de aquellos usos de hidrógeno que se han venido produciendo a partir de combustibles fósiles y tratar de reducir esas emisiones reemplazando por sistemas de producción que puedan ser mucho más eficientes y mucho más amigables con el medio ambiente en el término de emisiones. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienes las diapositivas, por favor, para poder compartirlas. Sí, ahora lo compartimos. Gracias. ¿Ok? Bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, como ya les había comentado, bueno, el curso es básicamente hidrógeno, tecnología, aplicaciones y evaluación de proyectos de inversión. Tiene un enfoque bastante práctico, realista. Es lo que realmente se hace en la industria, ¿no? Como ya hicieron una previa introducción, bueno, mi nombre ya lo conocen, Jesús Maraví. Soy director de Exergy Corporation, una compañía que se dedica a desarrollar proyectos de inversión en sostenibilidad energética en la región Latinoamérica, con distintos socios comerciales en diferentes países. Actualmente soy también docente de escuelas de posgrado, soy coordinador en coordinación con Global Alumni para MIT en el programa de sostenibilidad para Latinoamérica, Hispanoamérica, digamos, y también soy docente de posgrado de la Universidad de Tecnología e Ingeniería UTEC. Así que, bueno, tenemos mucho desarrollo de proyectos en sostenibilidad energética, hablamos proyectos de eficiencia energética, en petróleo, gas, energías renovables, solar, eólica, algunos proyectos de búsqueda de inversión en proyectos de geotermia y, por supuesto, ya muchos proyectos avanzados en el tema de hidrógeno desde hace ya una cantidad regular de años, ¿no? Con socios estratégicos que tenemos, de los cuales somos distribuidores en equipamiento industrial, por ejemplo, Verde Hydrogen de los Estados Unidos, Fischner, Fischner Hydrogen de Alemania, con el cual hemos desarrollado ya algunos proyectos en Uruguay, en Chile y también en Colombia, ¿no? Y así, todo ese aspecto práctico, el aspecto real, el enfoque de industria, de cómo real y efectivamente se hacen, se canalizan, se diseñan, se conceptualizan, se diseñan, se desarrolla la ingeniería, se hacen eficientes los modelos, se iteran y se ponen en valor a través de la identificación de riesgos y la generación de modelos económicos, flujos de caja, para poder llegar a determinar indicadores de viabilidad de proyectos de inversión. Ese enfoque realista, ese enfoque de industria, de practitioners, de empresas que están permanentemente desarrollando este tipo de proyectos como las nuestras, es el enfoque que le damos al curso, ¿no? Este curso ya está en su segunda versión. En la primera tuvimos participación de personas desde México, algunos de Colombia, de Perú, muy surtido, realmente fue un éxito, muy agradecidos por todos. Y creo que el hecho de no solamente hacer el curso, el programa en general, no tan teórico, sino realmente aplicado y enfocado a cómo es que se evalúa, se desarrolla un proyecto de inversión en la realidad, bajo estándares internacionales, es lo que ha dado pues una relevancia importante y literalmente ha sido un caso de éxito, ¿no? Si no me equivoco, no existe un programa
de este tipo con este enfoque, ¿no? He podido, a través de siempre del contacto, de la interacción con distintos colegas en la industria o en algunos otros en la academia, es muy poco lo que podrían ofrecer en tema de realidad de enfoque en la industria como lo tiene el programa de UTEC. Así que ese es un factor bastante, un diferenciador bastante importante, bastante relevante que creo que definitivamente por mucho marca la distancia respecto de cualquier otro programa, ¿no? Bien, siguiente, por favor, si vamos a ahondar un poquito ahora en el curso, en los contenidos, en lo que vamos a ver, determinar y enfocarles por qué es importante esto, ¿no? Porque creo que en la actualidad, ¿ok? Identificar oportunidades del hidrógeno en los distintos sectores energéticos es fundamental. Como lo hemos visto en contexto internacional, absolutamente todo el mundo, la economía global se mueve en función de la energía, ¿ok? De la energía, que es un elemento, pues, bueno, que es un elemento trascendental. No existe desarrollo económico, social, político, etcétera, si no existe energía, ¿ok? La energía es la fuente de todo. Entonces, para poder producir energía existen diferentes métodos, ¿no? Como ya lo saben, diferente utilización de productos, de vectores energéticos, que pueden potencializar el uso del desarrollo industrial de las diferentes naciones. ¿Ok? Dentro de esa gama de productos energéticos, uno de estos vectores energéticos es el hidrógeno. ¿No? Entonces, es importante este curso, ¿por qué? Porque se alinea justamente a identificar estas oportunidades que pueda haber en tu sector o tu empresa, porque es transversal a todo. ¿Ok? El hidrógeno, en general, la energía es un elemento transversal a cualquier tipo de industria y mientras más sostenible sea, mientras más, es decir, mientras mayor impacto económico, social, ambiental, positivo pueda tener en el sector, en la empresa, en la organización en la que te desarrollas, pues mucho mejor. ¿Ok? No solamente porque estamos haciendo un cuidado del medio ambiente, sino porque hay mecanismos de financiamiento muy importantes, absolutamente masivos para este tipo de proyectos a nivel internacional y el cómo acceder a esos mecanismos de financiamiento a través de la correcta elaboración bajo estándares internacionales de un proyecto de inversión es lo que proponemos, lo que les enseñamos, lo que pretendemos enseñarles y lo que queremos que se lleven de este programa. ¿Ok? Entonces, al analizar este potencial de hidrógeno en los distintos sectores, productivos los va a ayudar a ustedes a no solamente identificar qué uso se puede tener, sino a partir de esos usos, qué otras oportunidades de desarrollo energético y crecimiento y escalabilidad pueden haber. ¿Ok? No solamente para poder producirlo, sino también para poder almacenarlo, para identificar las distintas tecnologías que hay en la cadena de valor, desde la producción, almacenamiento, transporte, seguridad, eficiencia y viabilidad técnica, ¿no? De acuerdo a las normativas, en función de los límites de sistema, ¿no? Dentro del programa ahondo mucho, por supuesto, en los límites de sistema. Los límites de sistema, cuando veamos el curso, lo definen todo, ¿no? Así que va a ser muy relevante dentro de las primeras sesiones, sobre todo cuando veamos el alcance de la cadena de valor del proceso productivo del hidrógeno. ¿Ok? Entonces, identificar también riesgos y oportunidades en temas de seguridad industrial. ¿Por qué? Porque sin seguridad no hay nada, ¿no? Dentro de nuestra organización probablemente seamos una de las pocas en toda la región que estemos certificados en ingeniería de seguridad para desarrollo de plantas industriales, comerciales y de laboratorios de hidrógeno por el Center for Hydrogen Safety de los Estados Unidos. Personalmente yo estoy certificado y avalado por ellos. ¿No? De hecho, estamos desarrollando algunos trabajos conjuntos también en tema de poder abarcar sus actividades un poco más en el mercado latinoamericano. ¿No? De hecho, tienen un repositorio muy importante en temas de condiciones de seguridad, el cual vamos a exponer, vamos a presentar a ustedes y vamos a enseñar a que puedan, a que la ingeniería conceptual que ustedes tengan, mucho más allá de la eficiencia y la evaluación económica, sea una instalación segura, ¿no? Es ingeniería de la seguridad en una instalación industrial de un proyecto de hidrógeno, ¿no? Y obviamente también eh, todos los aspectos que conllevan en materia de eficiencia, ¿no? Entonces, creo que desde este aspecto de la identificación, el enfoque que se le da bastante práctico, realista, que cómo se hace en la industria, con aspectos fundamentales que son, digamos, uno de los factores diferenciadores que es la ingeniería de la seguridad
y la eficiencia en los sistemas productivos que vayamos a ver en las distintas etapas de la cadena de valor, desde la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la utilización y la transformación del hidrógeno en toda su cadena de valor, es un valor, un factor, un elemento diferenciador muy, muy, muy potente, ¿no? Siguiente, por favor. Una más, por favor. Gracias. Entonces, ahondando un poquito más en detalle, vamos a ver el curso en 10 módulos en específico, ¿ok? Creo que 10 módulos en función del diseño que hemos planteado para el curso es bastante, es algo sustantivo. Creo que menos sería imposible, ¿no? Al menos para hacer un programa, pues realmente potente, consistente, con lo que refleja realmente la realidad de la ejecución de este tipo de proyectos, ¿no? Y obviamente empezamos por determinar lo que todo proyecto serio a nivel internacional, a nivel local, digamos, según los estándares internacionales y qué es lo que efectivamente evalúan las entidades multilaterales, los gobiernos para poder ver la viabilidad de este tipo de proyectos es, por supuesto, revisar la oferta y la demanda. No tendría sentido absoluto, ¿no? Si empezamos a entusiasmarnos con proyectos de algún tipo, si no existe demanda de este. Por supuesto que tenemos que revisar la demanda. Y en este momento hay una demanda potencial existente, histórica, una demanda potencial en el corto o mediano plazo y, por supuesto, una proyección de sostenibilidad interminable, ¿no? Que hace que este vector energético se convierta en una alternativa importante. ¿Ok? Entonces, la demanda es algo fundamental, ¿no? Hay que determinar quiénes son los off-takers, el off-taker, aquel que vaya a comprar, aquel que vaya a pagar por esa producción y esa obtención de hidrógeno, y que a partir de esa demanda, de esa necesidad, se puedan identificar justamente esas alternativas de desarrollo tecnológico que generen esa oferta que atienda esa demanda. ¿Ok? Entonces tiene que haber ese complemento para esta industria energética, cómo está en el mercado global, cómo está en el mercado regional, cómo está en el mercado local y cómo está en la demanda específicamente para cada una de las industrias que se vayan a escoger, ¿no? En la versión anterior, de hecho, como tuvimos análisis en diferentes países porque era una clase internacional, habían participantes de otros países. Así que fue muy nutrida, muy, muy, muy potente realmente, muy, muy contento con la primera versión del curso. Después de esto, después de analizar la oferta y la demanda, pasaremos al módulo 2 que habla justamente de las propiedades del hidrógeno. ¿Ok? Para nosotros determinar el comportamiento, el diseño, la operación de la cadena tecnológica del hidrógeno, obviamente tenemos que conocer cuál es su comportamiento, cuáles son sus características, ¿no? Cuáles son sus propiedades físico-químicas, cómo se comporta bajo distintas circunstancias, bajo distintos estados termodinámicos, bajo distintos estados de presión, temperatura, calor, etcétera, ¿ok? Para poder diseñar los sistemas adecuadamente. Entonces, para eso es fundamental que podamos conocer cuáles son las propiedades del hidrógeno en cada uno de los puntos, bueno, específicamente del hidrógeno como sustancia y cuál es el comportamiento de las distintas circunstancias que se aplican en cada una de en cada una de las etapas de la cadena de valor. Fundamental. Si no conocemos el portador de energía, el vector energético, es imposible que puedan hacer un buen diseño, que puedan hacer ingeniería, porque al no conocer sus propiedades, no conocerían su comportamiento, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Tratar de hacer ingeniería sin conocer cuál es el comportamiento, las propiedades del vector energético. ¿Ok? Así que creo que es fundamental tenerlo en cuenta y dedicamos un módulo específico para conocer las propiedades del hidrógeno. Inmediatamente ya conocemos este comportamiento, pues podemos a partir de esos fundamentos y esas bases, ¿ok? Determinar qué métodos de producción hay. No solamente el hidrógeno proviene de los combustibles fósiles. Perdón, hay una mano levantada, José Ramos. Sí, adelante. Eh, sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, ingeniero. Sí, adelante, José. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, una consultita. Sí, Escuché que se le ha llamado o aumentado varias veces al hidrógeno como un vector. ujú, No sé si podría aclararme por qué un vector y por qué no un recurso. sí, Gracias. claro, claro, claro. Se le considera, bueno, un vector energético porque en principio el hidrógeno, a ver, no significa que no sea el hidrógeno como vector energético significa que no es una fuente primaria de energía, ¿ok? En sí misma. ¿Por qué? Porque es un intermediario, vamos a decir así. Es un producto que se obtiene a partir de un proceso previo que, por ejemplo, se puede llamar electrólisis, que es la separación de las moléculas del agua para poder obtener hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno per se es muy raro que se encuentre disociado o solo en el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, para poder obtener el hidrógeno, se le denomina vector energético porque no es una fuente primaria. Es decir, se produce a partir de una fuente de energía, que puede ser de electricidad renovable, gas natural, biomasa, ¿ok? Que se almacena y se transporta hasta donde se necesita y luego se convierte en energía útil. ¿Ok? Es una analogía más directa como con la electricidad, ¿no? O sea, la electricidad no la extraemos de la naturaleza, ¿ok? La generamos, la transportamos y la consumimos, ¿no? Entonces cumple ese mismo rol y es por eso que se le llama que es un vector energético y no una fuente de energía primaria, ¿ok? No sé si José con eso aclaramos tu duda o quieres que ahondemos un poquito más de que yo. No, no, perfecto. Me ha aclarado muy bien el panorama. Muchas gracias, ingeniero. No, por favor, cualquier duda que tengan, levanten la mano e inmediatamente la atendemos para poder aclararlas, ¿ok? Encantados, encantadísimos. Y bueno. Entonces, a partir de justamente de esta definición de lo que es un vector energético, vamos a empezar a ver qué métodos de producción podemos tener para poder obtenerlo, porque como bien lo dice y nos apoyamos en el fundamento de la pregunta de su compañero de José, no es una fuente de energía primaria, hay que obtenerlo de algún lado, ¿ok? ¿Y cuáles son las fuentes que contienen este gas combustible? ¿Ok? ¿Dónde podemos encontrar hidrógeno? Pues podemos encontrar hidrógeno en los combustibles fósiles, ¿ok? En los hidrocarburos que contienen hidrógeno y carbón, ¿ok? Y la otra fuente abundante donde podemos encontrar hidrógeno es en el agua, ¿no? Recordemos que el agua es H2O. Muy bien, correcto, Carlos, excelente. Entonces, esas son, digamos, las fuentes más abundantes en las cuales podemos encontrar hidrógeno a partir de los combustibles fósiles es lo que se usa actualmente, bueno, desde ya muchas décadas, ¿no? Es lo que se le llama, pues, el comúnmente determinado hidrógeno gris. Es aquel que a través de los procesos de reformado, ¿ok? Se obtiene el hidrógeno y el carbón de esos hidrocarburos se libera a la atmósfera. Por eso es gris, porque es un hidrógeno que se obtiene y en ese proceso es, digamos, altamente contaminante, porque esas moléculas de carbón, CO, CO2, se van hacia la atmósfera. Y como todos sabemos, el dióxido de carbón o el monóxido de carbón son gases de efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, ¿hay alternativas para eso? Sí, sí, por supuesto. Lo que le llaman coloquialmente, ¿no? Yo no soy muy fan de llamarlo por los colores, pero coloquialmente pues se habla, sí, ¿no? Del hidrógeno verde, azul, hay todo un arco iris de colores. ¿Ok? En lo que le llaman el hidrógeno azul, que es aquel que ese carbono que a partir de la disociación de las moléculas de los hidrocarburos, que se obtiene el hidrógeno, ese carbón que se libera a la atmósfera se captura y se secuestra y se utiliza para otro proceso. Sin embargo, la captura no es 100% efectiva. ¿Ok? Siempre hay una pequeña proporción que se libera a la atmósfera y resulta algo contaminante, pero no tanto como en el hidrógeno gris, donde no se hace ningún tipo de captura y simplemente se hace una liberación hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, viene a ser eso lo que le llaman el hidrógeno azul, aquel que se produce a partir de la disociación de algún hidrocarburo y que tiene un proceso de secuestración parcial de ese carbón. ¿Ok? Bien, y el otro que, bueno, resultaría pues mucho más efectivo, por ejemplo, es aquel que se produce a través del agua. ¿No? Por un proceso de electrólisis, por ejemplo, ¿no? Donde se inyecta a una máquina, un equipo, vamos a llamarla así, energía eléctrica, se le mete agua y a partir de un proceso de electrólisis adentro se disocia la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se obtiene para utilizarlo como combustible
Y el oxígeno, si quieres, lo liberas a la atmósfera, no hay problema, ¿ok? Pero el oxígeno se puede poner en valor también. Y eso es un concepto de adicionalidad muy importante que lo vamos a ver justamente cuando veamos al final evaluación de proyectos de inversión. Las adicionalidades pueden realmente voltear la torta y hacer proyectos de distinta índole muy viables, sobre todo cuando la tecnología es nueva y los proyectos de inversión tienen un CAPEX de inversión elevado. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, digamos, hemos visto un par de los varios procesos de producción, digamos, los principales procesos de producción del hidrógeno que se ven en la industria y que vamos a analizar con detalle en cada uno de estos aspectos en diferentes cálculos, metodologías y todo lo que conlleva al respecto. ¿Ok? Pasamos luego al módulo 4, porque una vez que ya tenemos el sistema de producción, como bien lo saben, hay que transportarlo, hay que distribuirlo, hay que almacenarlo. Por eso muchos dicen que, bueno, el hidrógeno en general puede decir que es como una batería, ¿no? Porque se pone en valor, digamos, se puede poner en valor excedentes de energía eléctrica que no se utiliza y que se pueden utilizar para producir hidrógeno y ese hidrógeno almacenarlo y reconvertirlo en energía eléctrica, por ejemplo, a través de ese combustible, es como una energía de stand-by o para producir calor, etcétera. Vamos a ver una infinidad de aplicaciones realmente maravillosas. Es súper importante, ¿no? Entonces, el almacenamiento, el transporte juega un papel fundamental en la cadena de valor porque permite dar autonomía en las distintas aplicaciones y permite distribuirlo a zonas que no tengan probablemente las condiciones o los recursos adecuados para producir este vector energético. ¿Ok? Bien. Bueno, a mitad de curso, a mitad de programa, vamos a ver, por supuesto, también cuáles son los usos y aplicaciones. Una vez que ya lo tenemos almacenado, lo hemos transportado, va a entrar en la expectativa el off-taker, ¿no? A quien que pagó por ese vector energético y quien lo va a utilizar. ¿En qué aplicaciones? Vamos a decir de manera general dos. Para producir energía eléctrica y para producir energía en forma de calor, para producir como materia prima, para producir fertilizante, para producir amoníaco, para producir explosivos, para poder exportar N distintas aplicaciones que podemos ver, que vamos a ver dentro de los usos de este vector energético permanentemente durante el curso, ¿ok? Perdón, creo que había una mano levantada. Permítanme, aquí hay algunas. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque vi una manito levantadita por ahí. ¿No? Ok, continuamos. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o algo de lo que comenté no quedó claro, solamente me interrumpen, levantan la manito y les damos paz. ¿Ok? Perfecto. Luego del módulo 5, que ya conocemos los usos y las aplicaciones, vamos a ver uno de los factores diferenciadores, ¿no? Muy importante. Aquí, y es posible en función de la cantidad de inscritos que pueda haber en el curso, que podamos invitar inclusive justamente a alguno de nuestros colegas del Center for Hydrogen Safety de los Estados Unidos para que pueda validar, para que pueda conversar acerca de los proyectos que estamos desarrollando en conjunto, del potencial que tenemos en la región de algunas de las actividades que tenemos en mente para poder expandir la cultura de la seguridad en la ingeniería del hidrógeno, ¿no? Porque dentro del programa tenemos distintos invitados y lo vamos a ver justamente después de unas slides después de que veamos el temario, ¿ok? Así que es uno de los factores diferenciadores, ¿no? No, como les digo, es muy poco probable que en algún otro programa, en cualquier otro país de la región Latinoamérica, puedan hablarle de ingeniería de seguridad ya a un nivel ya de certificación formal por una entidad de prestigio global como lo es el Center for Hydrogen Safety, ¿no? De los Estados Unidos. Así que vamos a ver todos los aspectos fundamentales a partir de conocer justamente las propiedades del hidrógeno, de conocer los métodos de producción, el almacenamiento, usos y aplicaciones, de conocer cómo es el comportamiento del proceso, de conocer el vector energético, sus propiedades y el proceso, para poder determinar qué medidas de seguridad vamos a aplicar. No podemos hacer ingeniería de la seguridad si no conocemos el comportamiento del vector energético y tampoco su cadena productiva. Es imposible, es un absurdo.
¿ok? Pero es fundamental que lo tengamos y justamente la secuencia del programa se consolida para poder tener esos inputs y esos fundamentos y aplicar toda la industria, todos los conocimientos en materia de ingeniería de la seguridad aplicada al hidrógeno en el sector industrial en general en todas las escalas, ¿ok? Pero no solamente que una vez que ya, bueno, tenemos los factores de seguridad implementados, todas las consideraciones para cada una de las etapas de la cadena de valor, tenemos que hacer el proceso eficiente, ¿no? De todas maneras. Y eso pasa por no solamente hacer un buen uso de recursos, sino determinar cuál es la escala del proyecto inicial que les permita tener un crecimiento sostenido, es decir, crecer modularmente, construir una planta desde cero, enorme desde el inicio, o construir una parte que se va expandiendo, esos conceptos de modularidad, de uso eficiente de la energía, de crecimiento sostenido, vamos a verlo en este aspecto para toda esa cadena de valor. Cómo es que en el proceso de producción, transporte, distribución, se hacen esas cadenas de valor en el uso eficiente de la energía para poder producir, transportar y utilizar el hidrógeno y cómo calcular la eficiencia de cada uno de los procesos y la eficiencia global de todo el sistema. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se grafican las tendencias? ¿Cómo se evalúa? Eso es lo que vamos a aprender en este módulo muy potente, muy, muy potente. ¿Ok? Y finalmente, bueno, relativamente finalmente, vamos a entrar a que todo ese proceso de análisis de oferta y demanda, de conocer el vector energético, de conocer su cadena productiva, de poder implementar conceptos potentes en tema de materia de seguridad industrial, de eficiencia en el uso de los recursos para poder producirlo, estimar cuánto cuesta construir eso, cuánto cuesta operarlo, ¿ok? Porque, como les digo, puede ser para un ejercicio meramente científico, no conocerlo, pero si no se pone en valor en el mercado, bueno, ya no es negocio, pues, ¿no? Es un entusiasmo nada más. Y para poder ponerlo en valor hay que saber cuánto cuesta, cuánto, cuánto nos costaría producir toda una planta, construir toda una planta de hidrógeno en función a la cadena productiva que se ha seleccionado para el uso final o determinado, de acuerdo a la demanda y a la oferta que exista. ¿Ok? ¿Cómo se hace esa estimación? ¿Cómo se calcula un CAPEX y un OPEX para toda esa cadena de valor? Eso les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar a determinar cómo determinar el presupuesto de inversión de un proyecto de hidrógeno de escala industrial. A eso nos dedicamos, a eso hacemos, eso construimos, eso equipamos y eso es lo que diseñamos. ¿Ok? Pero no solamente eso, si vamos a hablar un proyecto de inversión en un horizonte de tiempo determinado, hay que saber cuánto cuesta, cuánto opera, cuánto cuesta el mantenimiento, cuánto consume de energía, cuáles son los costos asociados en ese horizonte de tiempo, 10, 15, 5, 10, 15, 20 años, el horizonte que se vaya a evaluar. Y esos son los operating expenditure, ¿no? Los costos operativos que van a determinar junto con el capital de inversión el flujo de caja. ¿Ok? La construcción de ese flujo de caja que va a permitir determinar en el siguiente módulo, ¿ok? Los indicadores de viabilidad del proyecto, ¿ok? Y en un puntito intermedio, desarrollar un concepto fundamental que estoy seguro que probablemente lo han escuchado en muchos lugares, así como en el caso de la energía eléctrica, que pusimos una analogía hace un rato. En el caso de la energía eléctrica, estoy seguro que han escuchado hablar del costo nivelado de energía, de producción, de transporte, no sé, de energía eléctrica, independientemente del punto de la cadena de valor. Al igual en el hidrógeno también hay un costo nivelado de producción de hidrógeno. ¿Ok? Si es producción para la parte de producción, de transporte, de distribución o un costo nivelado de toda la cadena de valor. ¿Ok? Entonces, hay un aspecto fundamental que lo van a conocer y de cómo calcular, cómo determinar ese costo nivelado de producción de hidrógeno. ¿Qué cosa es ese costo nivelado de producción de hidrógeno? Simplemente en ese horizonte de tiempo cuánto cuesta producir un kilogramo de hidrógeno en unidad monetaria, ¿ok? En promedio, en ese momento de la evaluación, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una referencia y se pueden comparar. ¿Cuál es el costo nivelado de producción con electrólisis? ¿Cuál es el costo nivelado de producción con reformado de metano sin captura de carbón? ¿Cuál es el costo nivelado del hidrógeno con reformado de metano y captura y secuestración de carbón?
Entonces, se pueden comparar los distintos niveles de producción para ver cuál es el costo promedio de producción en ese horizonte de tiempo y analizar justamente eh, eh, cuál es la viabilidad o cuál es la mejor alternativa en términos de producción de los métodos, de los distintos métodos para poder obtener hidrógeno con esos indicadores. ¿Ok? Y posteriormente, ya como les decía, vamos a pasar a determinar cómo se calcula la tasa interna de retorno, cómo se calcula el valor actual neto, cómo se calcula la relación tasa, la relación costo-beneficio y el tiempo de recuperación de la inversión. Oye, pero este profesor o este Jesús, eso es fácil, pues no, eso ya lo conocemos. Sí, claro, o sea, el concepto lo conocen todos, ¿no? De repente, probablemente, ¿no? Que es un valor actual neto, ¿ok? Pero las consideraciones para poder terminarlo, eso es muy específico de la industria, ¿ok? No es un proyecto que vas a encontrar en un libro donde le aplicas cualquier tasa, no, no es así. ¿Ok? Es distinto, es muy, esto completamente distinto. ¿Por qué? Porque hay consideraciones que se pueden tener para la obtención de las tasas de descuento, para la evaluación de riesgos, qué tasas pueden haber en materia de, cuáles son digamos, las tasas de descuento a las cuales están afectas estos proyectos por impacto ambiental, por impacto social, por los impactos económicos, cómo se calcula la tasa promedio de capital ponderado para este tipo de proyectos, que no es lo mismo que cualquier otro tipo de proyectos. Entonces, la evaluación de proyectos de inversión no es algo simple como calcular con un Excel, un TIR, un BAN, eso no es así, no, no, eso de repente para algo eh, 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 escolar podría ser, ¿no? Pero a esta escala industrial hay muchas otras consideraciones que son fundamentales y que van a aprender porque justamente esas consideraciones son las que se evalúan en grandes proyectos de inversión para entidades multilaterales, para bancos, para fondos de desarrollo nacionales, etcétera. ¿No? Que es justamente los criterios con los cuales evaluamos y preparamos los proyectos para que puedan conseguir financiamiento en los distintos países en los que estamos teniendo interacción. ¿Ok? Y finalmente el módulo 10, que es la presentación de un trabajo integrador final. ¿Qué cosa es este trabajo integrador final? El trabajo integrador final viene a ser un trabajo en equipo, ¿ok? Que van a desarrollar en grupos. Bien, entonces este trabajo integrador final va a tener obviamente una estructura definida que se entrega justamente con el sílabus, con la estructura mínima indispensable, con las recomendaciones para la elaboración de su contenido y sus cálculos esperados, las expectativas del curso esperadas, ¿ok? Porque todo lo que están viendo lo tienen que poner en práctica en un proyecto real. Si ustedes le ponen el esfuerzo necesario tranquilamente con esta estructura, ¿ok? Es un proyecto de inversión para presentar a cualquier entidad multilateral para conseguir financiamiento o para presentarlo dentro de su organización, ¿ok? Por eso es que es la estructura tan sólida, esto es realista, esto es real, ¿ok? Es como se hace en la industria. Eh, y eso es lo que tienen que poner en práctica. ¿Ok? Y ese trabajo lo van a hacer con un equipo, se les va a asignar un equipo de trabajo en función de la cantidad de los participantes que estén, y ese trabajo va a tener una presentación. Semanalmente van a haber asesorías, debido a que entendemos que hay cierto grado de complejidad, de profundidad y de exigencia del programa. Obviamente, todas las semanas van a tener una asesoría personalizada y exclusiva conmigo para revisar conjuntamente su proyecto y para poder darle feedback, recomendaciones, para que puedan canalizarlo de la mejor manera. ¿Por qué semanalmente? Porque la expectativa es que semanalmente apliquen el módulo correspondiente a su trabajo, de manera que no lo dejen todo para el final y se les acumule y no tenga la calidad esperada. ¿Ok? Entonces ustedes llegan a la semana 10 con su trabajo prácticamente terminado, perdón, a la semana 10, al módulo 10, con su trabajo prácticamente terminado, prácticamente revisado, solamente para poner en las slides que se les piden y hacer la presentación efectiva. Y de esa manera no solamente han asistido a las clases, han participado, han sido evaluados por su participación, porque si no mal me falla la memoria, es 60% de participación en la clase y 40% de la nota final es el trabajo integrador. ¿Ok? La participación en clase es desde presentar los avances, es un promedio de presentar los avances,
de intervenciones en clase, de algunas evaluaciones escritas que se le va a hacer específicamente de cada uno de los módulos. Todo eso se les va a explicar una vez avance el curso, ¿no? Pero tiene que ver mucho con participar y con asistir a las sesiones, ¿no? Porque tienen que interiorizarlo. Entonces, para tranquilidad de todos, si algo no quedó claro o si alguien en algún caso, ¿no? Muy esporádico, dentro de los límites, no pudo asistir, todas las sesiones, absolutamente todas, son grabadas, ¿no? Y las tienen, creo que luego de 24 horas, las tienen en la plataforma de la universidad y a la cual pueden acceder, a la cual pueden revisar las veces y las cantidades que ustedes quieran, ¿no? Y adicionalmente tienen la asesoría los días viernes para cada uno de los grupos específicamente, para que no sea algo que estoy con un grupo y dos grupos a la vez, no. Cada grupo tiene su momento específico de asesoría, de poder hacer consultas acerca de los contenidos, acerca del trabajo integrador. Y si gustan también alguna consulta que puedan tener, de repente están desarrollando ya algún proyecto y tengan una consulta en su trabajo, en su organización, con mucho gusto lo podemos ver. A eso nos dedicamos, a proyectos de gran escala en el sector energético. Entonces, con mucho gusto lo vamos a poder evaluar. Y ese es el propósito justamente de la presentación del trabajo integrador, que puedan consolidar todos estos conocimientos semanalmente, ponerlos, plasmarlo en práctica en un tema que ustedes van a escoger, ustedes deciden, les vamos a hacer una propuesta, luego de analizar la oferta y la demanda, van a poder ver cuáles son los mercados existentes y tomar una decisión de qué tipo de proyecto desarrollar en conjunto con su equipo de trabajo. Y ese equipo y ese trabajo lo vamos a ir perfeccionando e integrando cada uno de los conceptos a cada módulo que avancemos hasta llegar pues a un entregable que les garantizo, como les digo, la experiencia del programa, del primer programa que fue el año pasado fue muy potente, ¿no? Trabajos realmente excepcionales, pues, ¿no? Realmente un producto de mucha calidad, ¿no? ¿No? Y ese buen resultado es justamente al seguimiento permanente que se hace cada módulo, cada semana, cada fecha semanal o quincenal creo que es, pero es cada vez que se culmina un módulo que lo hace muy potente, ¿no? Realmente muy potente. Bien, y hasta aquí en el tema del temario, del contenido, de lo que podría ser, recapitulamos un poquito, vamos por la demanda, las propiedades, métodos de producción, almacenamiento, transporte, los usos y aplicaciones, la seguridad aplicada a toda la cadena de valor, a cada uno de los procesos, la eficiencia energética, el uso de la en toda esa cadena de valor, la estimación de cuánto cuesta construir, cuánto cuesta operar y el costo nivelado de producción del hidrógeno en ese horizonte de tiempo y la evaluación de los proyectos de inversión. ¿Ok? Todo eso integrado lo tienen que poner en práctica en su trabajo integrador final. Bien. A ver, aquí me aparecieron un globito de preguntas en el chat. Dice, Genial Loe, buenas noches con todos. Cristianos en el agua. Exergi también es el contratista de PC de los referidos proyectos. Sí, sí, exactamente, correcto. Construimos, no solamente evaluamos o desarrollamos proyectos de inversión, sino que los construimos. ¿Ok? No solamente construimos, sino equipamos. ¿Por qué? Porque somos, como les dije, distribuidores de Channel Partner, Official Channel Partner de Verde Hydrogen de Estados Unidos, que, bueno, fabrican electrolizadores tipos alcalino, tipo PEM, a partir de, bueno, de toda escala, ¿no? El más reciente que hemos visto son cerca de, para un proyecto en Cartagena que hicimos hace 2 años, un proyecto inicial de 1 megawatt con potencial de escalabilidad hasta 30 megawatts para un potencial uso en la refinería de Cartagena en el Mamonal, perdón. ¿Ok? En un proyecto conjunto que hicimos con una de las principales distribuidoras de energía de allá de Cartagena, en Colombia. Otro proyecto que he visto muchas publicaciones últimamente, que nos encargamos de revisar y hacer toda la ingeniería de seguridad, que fue el proyecto Kairos en Uruguay, que es un proyecto de una planta de producción de hidrógeno para uso en electromovilidad, que a partir de plantas solares fotovoltaicas, que también tuvimos la oportunidad de hacer, entre otros proyectos que de hecho los casos de negocio que vamos a desarrollar, vamos a usar mucho el método del caso, van a ver los casos reales de los proyectos que hemos ejecutado en cada uno de los módulos o los aspectos, ¿no? Si hablamos de eficiencia energética, podemos de repente ver el proyecto Uruguay, cómo aplicamos el tema de seguridad en ese proyecto, cómo aplicamos eficiencia energética en el proyecto Colombia, cómo hicimos la colaboración con el Ministerio de Transportes y Energía, de Energía y Minas y con el Ministerio del Ambiente en Chile para el proyecto Bus H2, etcétera, ¿no? Todos los casos reales que ponemos en práctica los vamos a poner
digamos, y adaptar para que ustedes los puedan revisar en cada uno de los módulos en el tema correspondiente, ¿no? Y al final de cada uno de los módulos vamos a tener también la participación en la invitación de algunos de nuestros colegas o de nuestros socios comerciales que puedan dar un input también de los proyectos que podamos desarrollar. Bien, siguiente slide, por favor. Ok, bueno, ya me conocen, ya me presenté. No sé si esta parte me corresponde también, si desean o si que desean puedo hablar justo un poquito, creo que es también parte del tema de evaluación, ¿ok? Las sesiones, el curso ofrece sesiones que son en vivo, ya les comentamos que combinan fuertemente la teoría y la práctica, ¿no? Utilizando, bueno, metodologías dinámicas como debates, análisis de casos. Bueno, yo estudié para ser, aparte de ingeniero y candidato a doctor en ciencias e ingeniería económica, para docente en el Derek Box Center de la Universidad de Harvard. Entonces, mi legado viene mucho del método del caso, ¿ok? Mi forma, mi método, y así me formé. Y vamos a ver muchos casos, ¿no? Reales. Lo que tratamos de hacer es traer la realidad industrial y vincularla fuertemente con la academia a través de experiencias reales que vemos permanentemente en la industria, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos, ofrecemos con un método potente que tiene como un modelo educativo que tiene UTEC realmente sobresaliente, por muy lejos de cualquier otra institución educativa en ingeniería, por muy lejos, literalmente, se los digo, a través de metodologías muy dinámicas que van a conocer y obviamente teniendo como eje central el método del caso, ¿no? Para que pueda garantizar justamente la aplicación, ese aprendizaje interactivo, lo van a sentir desde el primer día, ¿no? Es muy diferente, es muy gratificante al cerrar las sesiones porque realmente hay un aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, esa evaluación, esa permanente evaluación va a ser continua, ese desarrollo de actividades también involucra un 60% de su nota y el proyecto final, que es el proyecto integrador, un 40% de la calificación final del curso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, en las sesiones se van a desarrollar a través de Zoom. Va a haber la forma de comunicación más directa, más efectiva que hemos podido encontrar es a través del WhatsApp, inmediata, para consultas, para poder comunicar cambios, para poder comunicar consultas, muy potente, ¿no? Es la herramienta que creo que a nivel global muchos utilizamos, así que sería absurdo darle trabajo adicional de aprender algún otro sistema de comunicación virtual que no sea el WhatsApp, ¿no? Y obviamente van a tener todo esto, los contenidos, los casos, las soluciones, la teoría, las discusiones, las grabaciones, los Excel con todos los modelos, con todos los cálculos específicos y a detalle en un repositorio que va a ser con Google Drive, ¿no? Y van a poder descargarlo permanentemente, lo van a poder ver, revisar, lo van a poder descargar para su propio repositorio. Todo lo van a tener a la mano y a la disposición. Sí, siguiente, por favor. Bien, la certificación, no sé si le pueden, al equipo de administración ya puede, creo que, ahondar un poquito en este tema de los temas administrativos, más a Sí, detalle. sí, ¿Ok? Jesús. De mi parte, chicos, yo quedo todavía acá en la sesión para responder alguna pregunta al final de las partes administrativas que les puedan comentar y espero verlos muy pronto, prontísimo, porque realmente que me gustaría que vivan esta experiencia ha sido muy gratificante, internacional desde el primer programa, algo que realmente nos gustó mucho y que fue de mucho valor y que estoy seguro que lo va a hacer también en esta oportunidad. ¿Ok? Adelante, Mónica. Buenas noches con todos. Gracias Jesús por el pase. Excelente explicación, muy al detalle acerca de los módulos, a tratar acerca del curso. Yo voy a hablar todo lo que es la parte comercial directamente. Voy a compartir mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí, Genial. Curso especializado en hidrógeno, tecnología, aplicaciones y evaluación de proyectos de inversión. ¿A quiénes buscamos con el curso? Buscamos justamente a profesionales que buscan liderar la transformación energética desde el conocimiento técnico y estratégico del hidrógeno. También a ejecutivos, ingenieros técnicos y consultores
de los sectores de energía, minería, transporte, petróleo, gas, industria y sostenibilidad, así como también a líderes que deseen justamente identificar estas oportunidades de negocio e innovación en el entorno del hidrógeno como vector energético. Y por último, buscamos especialistas en gestión de proyectos, economía, finanzas o medio ambiente que trabajen con soluciones energéticas sostenibles y que quieran justamente ampliar su campo de acción. ¿Qué aprenderás con el curso? Vas a poder aprender a identificar justamente las oportunidades de aplicación del hidrógeno en el sector o de la empresa. Analizar también el potencial del hidrógeno en distintos sectores productivos, así como también seleccionar tecnologías de producción, almacenamiento y transporte según su eficiencia y viabilidad técnica. También vas a poder identificar riesgos y poder así aplicar medidas de seguridad en la industria en proyectos de hidrógeno. Y por último, vas a poder integrar a equipos multidisciplinarios para poder impulsar, evaluar o financiar proyectos de inversión sostenible basado en hidrógeno. Ya nuestras clases de nuestro curso de hidrógeno están iniciando el día 1 de junio. Es un curso que tiene la duración de 40 horas. Nuestra modalidad de enseñanza para el curso es de manera online en vivo. Solamente se va a dictar 2 veces por semana, los días lunes y miércoles, de 7 a 9 de la noche. Y como le indicó Jesús, también cuenta con asesoría los días viernes. La inversión regular para el curso es de 3.500 soles. Justamente a todos los asistentes que han asistido el día de hoy a nuestra charla informativa que se han podido conectar, van a tener un descuento especial sobre la inversión y también van a tener un financiamiento directo en cuotas sin interés. Para mayor información se pueden comunicar conmigo, justo ahí aparece lo que es mi número de celular de WhatsApp o mi correo electrónico, que gustosamente yo los voy a poder ayudar en sus consultas. Igual esperamos contar con la inscripción de todos ustedes. Muchas gracias. Ok, perfecto. Habían algunas consultas en el chat que me gustaría abordar y nos pregunta, justo trataba de responder algunas, específicamente sobre la escalabilidad. Por ejemplo, Raúl nos preguntaba si es que se puede utilizar el hidrógeno en algunos proyectos de baja escala, ¿no? Y digamos, por supuesto que sí, es totalmente factible, ¿no? De hecho, los proyectos, digamos, de hidrógeno, cuando son tecnologías nuevas, específicamente en el tema de electrólisis, empiezan justamente en pequeña escala, porque son proyectos de innovación, ¿ok? Que lo que buscan es generar primero un conocimiento, un know-how a partir del uso de este vector energético, a partir de ese proceso o método de producción novedoso y que pueda generar escalabilidad. Justamente como les comentaban en este proyecto que hicimos en la ciudad de Cartagena, en Colombia, y que fue un proyecto, entre comillas, vamos a decir, de 1 megawatt, que era 1,5 megas, que era de capacidad de electrólisis, vamos a decir que es pequeña escala. Pequeña escala, bueno, el proyecto era de casi 29 millones de dólares, ¿no? En relativamente pequeña escala, ¿no? Pero que tenía la intención era de que pueda crecer modularmente hasta 30 megawatts. ¿No? Pero hay proyectos que son enfocados, por ejemplo, en temas aplicativos a industrias, a procesos de mezcla de combustibles para reducir emisiones, que son de mucho menor escala, ¿no? Con procesos, en Costa Rica también vimos un caso con una cementera Holcim para poder hacer la mezcla de biomasa con inyección de hidrógeno en los hornos de combustión para poder reducir la cantidad de las emisiones, ¿no? Ese también es un caso que propusimos y que gustó mucho, me acuerdo en la primera sesión, y que no era tampoco de tan gran escala, ¿no? Era una capacidad de electrólisis cerca de pequeña, ¿no? De 250 kilowatts, si no me equivoco, ¿no? Entonces, por supuesto que es factible analizar y realizar proyectos, vamos a decir, en baja escala, ¿no? En escala pequeña, ¿ok? Después podría enviar el PPT, bueno, al correo es un tema ya administrativo que seguramente Mónica los va a poder acompañar también y podría enviar el mail y el número de celular. Creo que sí, Mónica creo les va a compartir también todos los datos para que puedan comunicarse y ponerse en contacto al respecto, ¿no? Así que bueno, de mi parte sería todo. Espero verlos a todos en el programa. Les digo, ha sido un éxito, realmente estamos muy contentos, tanto así que ya empezando el año, la escuela de posgrado decidió lanzar nuevamente el proyecto
porque fue exitoso, realmente muy potente, y este año van a haber sorpresas muy importantes sobre el tema de puesta en práctica, así que espero verlos también en el programa de este año. De mi parte sería todo, ha sido un gusto de poder verlos, espero Dios mediante verlos nuevamente. Mónica, lo dejo en tu espacio para poder cerrar la sesión. Si gustas, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.